Adelante, abogado Jonathan Varela. Hola, Renato. Buenas noches. ¿Cómo Vaya. están ahí? Saludos a todos los panelistas. Buenos días. Son una belleza, pero eso es bueno. Lo único que le quiero decir es que lo que no pasa por el Congreso no es un convenio, no es un tratado, no es nada. Lo mismo pasó en Cartagena de India, cuando Pepe Lobo fue a hacer unas casas allá que no pasó por el tratado, ni pasó por el Congreso, y se dio como ley de la República. Es mentira. Bueno, pero no me voy a meter en eso. Mire, el tema produce delitos. Yo soy criminólogo. Yo soy doctor en criminología. Y esto produce delitos. ¿Por qué? Porque hay gente que se dedica. Esta es una profesión para ellos. Pero en Honduras no está legalizada. ¿El qué es una profesión? Es una profesión. ¿Qué una cosa? Profesión. Ejercerlo. El trabajo sexual. El trabajo sexual, dice usted. Sí, exacto. Yo no me quiero meter en cosas muy íntimas porque no es mi trabajo. Pero, Yo les estoy diciendo. pero ¿cuál es su Hay razonamiento gente que no- jurídico? ¿Cuál es su razonamiento jurídico de este debate que tenemos? Bueno, que hay gente que llega con calzones siendo hombre Ah, bueno. y eso no es correcto. Bueno, muchas Hay gracias. gente que llega en calzoncillo y tampoco es correcto. Pero ese no es el tema que estamos debatiendo. Muchas gracias, abogado. Yo le respeto su criterio, pero ese no es el tema. Abogado Áfrico Madrid, adelante, buenos días. Sí, muy buenos días, Renato, a los honorables diputados Jorge Zelaya, Víctor Grajeda y Marlon Lara y a todo el pueblo hondureño. Buen día. Sin entrar al fondo o al análisis del fondo de ambos casos que han originado este análisis de su prestigioso programa, tanto el caso de Víctor Hernández, Vicky. conocido como Vicky Hernández, sí. y Leonel Zelaya, conocido como Leonela Zelaya. Específicamente el tema en donde debemos de tener sumo cuidado es en el hecho de que la Procuraduría General de la República, como representante del Estado de Honduras, específicamente en el caso de Leonel Zelaya, que ha sido la observación o la recomendación enviada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Honduras, en donde esta comisión ha emitido una resolución extrapetita, o sea, más allá de lo pedido por el solicitante o por el demandante. Entonces, en este caso, esta recomendación sobre este caso incluye la sugerencia de reformas como la derogación de leyes para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de menores o de niños por parte de parejas del mismo sexo y otros derechos que en realidad en Honduras las personas pues que pertenecen a estos grupos sociales o de preferencia sexual tienen exactamente los mismos derechos y limitaciones que todo el resto de la ciudadanía, excepto en aquellos derechos que se generan producto del matrimonio. Entonces, en ese sentido, yo sugeriría y exigiría más bien como ciudadano al Estado de Honduras y a la Procuraduría General de la República, que de paso pues fue electa ilegalmente, pero tal y como usted lo mencionó, ese es otro tema de análisis, que no vaya a allanarse o aceptar una negociación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Leonel Zelaya, en donde vaya a comprometer al Estado de Honduras con circunstancias que van más allá de la capacidad y de la competencia del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque cualquier reforma a la Constitución de la República, al Código de Familia, al Código Penal y a cualquier otra, a la legislación de menores, al Código de Menores, es una competencia exclusiva del Congreso Nacional de la República y la mayor parte de esas reformas requieren mayoría calificada. Sí. Así que desde ya yo advierto como ciudadano y como defensor de derechos humanos, porque no solo un sector de la sociedad tiene derechos humanos, otros tienen derechos humanos también. Entonces, en ese sentido yo solicito al Poder Ejecutivo, a la Procuraduría General de la República, que no vaya a ir a comprometerse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con reformas que no le competen al Poder Ejecutivo, sino que al Poder Legislativo. Además, hay otros
derechos que deben observarse en todos estos casos. Por ejemplo, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos habla de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y dice que la libertad de cambiar de religión o creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. O sea, que cuando nosotros vamos a otorgarle o concederle derechos a un sector de la sociedad, debemos de observar también, de acuerdo al otro artículo 29 de la Declaración Universal, debemos de observar que esos derechos que estamos reconociendo u otorgando a un sector no afecten los derechos humanos de otros sectores. Entonces, en el caso del matrimonio entre parejas del mismo sexo, afecta los derechos humanos de las creencias de religión y de práctica de la religión, de culto y la observancia de esas prácticas del resto de la población que pertenecen a los grupos cristianos, musulmanes o judíos aquí en Honduras. Entonces, hay que tener sumo cuidado en eso. Las limitaciones para las personas con preferencia sexual de parejas del mismo sexo tienen la limitación también en el artículo 16 de la Declaración Universal, que habla de que los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse. O sea, la única ilimitante que hay, que no puede haber restricciones por razón de raza, nacionalidad o religión, pero sí hay restricciones que cada estado se reserva por razón de edad, como ya lo explicaba el honorable diputado Marlon Lara, que no puede casarse una persona mayor de edad con un menor de edad o tener relaciones sexuales con esta porque lo prohíbe la ley. Igualmente, sí permite a los estados toda la codificación y los convenios internacionales en materia de derechos humanos a regular el matrimonio por razón de sexo. O sea, no libera esa restricción tanto en la declaración como en la Convención Interamericana. Entonces, en este caso, los estados, o el estado de Honduras, en el caso de autos, se ha reservado desde hace muchísimo tiempo la limitación de que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Pero ese, ya sería un tema que habrá que analizarlo, pero repito, violar u otorgar ese derecho a un sector de la sociedad violentaría los derechos humanos por razón de religión y culto del otro sector de nuestra sociedad. Y ya el artículo 29 de la Declaración Universal dice que toda persona estará sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y las libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general. Así que esas son las circunstancias por las cuales Honduras no ha permitido y no permitiremos, porque se violentaría el derecho humano de religión y de culto y de práctica de esas religiones y cultos del resto de la población. Muchísimas gracias, Renato. Escuchábamos al abogado Áfrico Madrid. En algo estamos claros. Estos asuntos que hemos estado debatiendo son competencia del Poder Legislativo. Totalmente. Ahí el Ejecutivo no puede hacer nada más. No puede hacer nada. Aunque quiera. Que hizo, Esto es asunto del Poder